Quiero dar gracias a Dios por la bendición que me permite el Señor poder compartir en esta hora junto a todos ustedes, mis estimados y apreciados pastores. Desde Arica, Punta Arenas, saludarles en el nombre del Señor y esperamos tener un hermoso tiempo en este trabajo espiritual que vamos a realizar en estos 40 días de oración y ayuno y que lleva como lema restaurando el sacerdocio. Y quiero compartirles ahí la palabra del Señor y dice en 1 Samuel capítulo 2 versículo 35: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Para poder compartirles este texto de lo que se trata, me gustaría compartirles una pequeña introducción. El sacerdocio en el Antiguo Testamento tenía que tener relación con el sistema religioso descrito en el Antiguo Testamento de Israel. Estaba compuesto por individuos o grupos de individuos que eran seleccionados para servir como intermediarios entre Dios y su pueblo. Los miembros del sacerdocio de Israel se someterían a años de capacitación en las tareas diarias de la vida en el templo, incluida la realización de sacrificios quemados y la celebración de comidas en aquellos. También tenían alguna restricción. La ley bíblica imponía las siguientes restricciones al servicio sacerdotal. El primer servicio que hacía el sacerdocio era limitado a miembros de la tribu de Leví, ahí en Deuteronomios capítulo 10 versículo 8. Segundo, los sacerdotes no debían poseer ninguna tierra. Comparar, dice la Biblia, con Deuteronomios capítulo 18 versículo 1. Y también compartirles a ustedes algunas funciones que muestran la palabra del Señor frente al sacerdocio. En el Pentateuco enfatiza dos funciones. Primero, mantener al pueblo fiel a Dios actuando como intermediarios, como se demuestra en Éxodo capítulo 28 versículo 12. Segundo, ayudar a la gente a hacer expiación por sus pecados a la luz de su apostasía, como se demuestra en el libro de Levíticos. Antes de la monarquía, el sacerdocio funcionaba como liderazgo tanto religioso como público o político, dado que los reyes vecinos de Israel por lo general funcionaban en esa capacidad. Israel fue el único al permitir que el sacerdocio conservara una gran cantidad de poder oficial. En el contexto de la palabra que hemos compartido en este trabajo espiritual, en el capítulo 2, versículo 1, nos muestra, en 2 de Samuel, dice, acaba con una extensa profecía de un hombre de Dios que nos es dado a conocer. Resulta interesante que, habiendo sido los pecados reseñados hasta ahora los hijos de Leví, la profecía iba dirigida en primera instancia al sacerdote. Su familia había recibido la promesa de un ministerio perpetuo. Como miembro del clan de Aarón, tenían participación en la comisión sacerdotal, pero su permanencia estaba condicionada a la fidelidad en el puesto por parte de toda la familia. La deshonra de Dios causada por la rama de Elí había puesto en el candelero la continuidad de la comisión. La tentación que pensar que cualquiera podía actuar con independencia de lo demandado por Dios, reteniendo pese a ello los privilegios y la aprobación divina, había sido un hecho frecuente a lo largo de la historia. Este es uno de los diversos pasajes de la Escritura que vienen a dejar patente lo equivocado de este pensamiento. Las promesas de Dios nunca pueden ser utilizadas para respaldar acciones de actividades o actos pecaminosos. La corrupción de la casa de Elí había sido evidente para toda la comunidad y su caída iba a hacerlo igualmente. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, claramente el texto dice: Elí no había sido capaz de resistir la tentación de las sabrosas tajadas de la ofrenda. Al comer de esa carne, o tal como lo expresa el narrador, encondándose con lo mejor de cada ofrenda.
Elí había venido a participar del pecado de sus hijos. Todos habían beneficiado por igual de los privilegios materiales que conlleva el sacerdocio, pero obtenidos en su caso equivocadamente. Bendito sea el Señor. Y por resultado vino lo que Dios estableció. Tu casa andaría delante de mí perpetuamente, pero yo tal no haga, porque yo honraré a los que me honran. Y los que me tienen y me han despreciado, los tendré en poco. Por lo tanto, aquí hay un valor tremendo, el valor de la honra. Bendito sea el Señor. Dios nos ha considerado, Dios nos ha comisionado en este gran trabajo sacerdotal. Y no solamente en una congregación, tengo una responsabilidad con mi familia, tengo una responsabilidad con mis hijos, tengo una responsabilidad con mi propia vida. ¿Cómo actúo? ¿Cómo ejecuto? ¿Ando en integridad? ¿Ando en temor? Una cosa es predicar, otra cosa es enseñar, pero otra cosa es hacer conforme a lo que yo mismo estoy enseñando. Porque no, si no hace efecto en nuestra propia vida, no tiene mucho sentido. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y ya para ir concluyendo, tenemos algunos pocos minutos. Dice, a la luz de estos antecedentes, consideremos dos aspectos que el Señor restaura el sacerdocio. Número uno, fidelidad. Un sacerdote fiel. En el hebreo, reemán significa fiel. Es un verbo que significa resistir o persistir durante un periodo de tiempo especificado. En contraste con un sacerdocio que ha caído cediendo al pecado, a la tentación y a la corrupción. Dios levantará un sacerdocio fiel, resistente, capaz de persistir en el compromiso y la consagración. Dios quiere vida consagrada. El pasaje apunta al Señor Jesucristo en el gran sacerdote. La fidelidad de Jesucristo se revela en su carácter. Él es fiel por naturaleza. El Mesías prometido es fiel. Jesucristo es fiel porque nunca cambia. Jesucristo es fiel porque Él es verdad. El Señor es fiel porque resiste la tentación. Aleluya. Al igual que el Señor Jesucristo, nosotros como pueblo, sacerdotes, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos muestra. Debemos ser fieles. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 2. Y lo segundo, es nuestra conducta. Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Aleluya. Hay una traducción en la Biblia en Nueva Viviente. Traduce esta parte del versículo: ¿quién me servirá y hará lo que yo deseo? A la luz de cómo se había corrompido el sacerdocio, es bueno recordar algunas de sus funciones. La importancia del sumo sacerdote se refleja en las instrucciones bíblicas brindadas para su consagración, la cual durará 7 días, los ritos que incluían en la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Jesucristo es el único capaz de comportarse como Dios el Padre espera. Si el Señor va a restaurar nuestro ministerio, debemos comenzar a tener una conducta digna del llamamiento que hemos recibido. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 5 dice: pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándolos con paciencia lo uno al otro, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bendito sea el Señor. Y para concluir, la manera en la que el Señor restaura el sacerdocio debe realizarse mirando a Cristo por sobre todas las cosas. No nos comparemos entre nosotros mismos, no pongamos como modelo a un ser humano o a alguien especial, humano, que cae como Elí. Nuestro modelo de fidelidad y de comportamiento es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que tener ese comportamiento como un verdadero sacerdote, como un verdadero ministro, como un verdadero pastor. Servicio de humildad. Aleluya. Entregándole siempre al Señor el honor y la gloria. Por lo tanto, mis queridos pastores, comencemos este trabajo.
humillándonos a las plantas del Señor, buscando su rostro, aleluya, diciéndole: Señor, necesitamos que restaure nuestro sacerdocio, necesitamos que nuestras iglesias sean bendecidas, que el Espíritu Santo vuelva a glorificarse, que nos centremos en tu palabra. Os animo en este hermoso tiempo que Dios nos está dando, mis estimados pastores, mis estimadas pastoras, congregaciones, que la gloria postrera sea mayor que la primera. Yo me suscitaré de un sacerdote fiel. Dios, aleluya, quiera que nosotros podamos andar en la conducta y en el ejemplo que el Señor necesita. Bendito sea el Señor. Gracias doy al Señor porque me permite en estos cortos minutos poder hablar un poco de esto tan importante que es la restauración del sacerdocio. Padre, gracias por permitirme compartir estos minutos, Señor, una reflexión de esta tu palabra. Señor, glorifícate, que este sea un hermoso tiempo. Usa a tu siervo desde el sur al norte, del norte, Señor, a la cordillera, y de la cordillera Señor, a la mar. Señor, que tu nombre sea glorificado. Ura a tu siervo, Señor, y que tu palabra corra y sea glorificada. Gracias por la fe. Bendecimos, Señor, a nuestros pastores. Bendecimos su familia. Bendecimos sus congregaciones. Y que el Señor, aleluya, sea el centro de nuestra verdadera adoración. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo y que Dios les bendiga grandemente. Amén.